Isaac del Toro destrozó a todo el pelotón en los Alpes franceses y se convirtió en el primer mexicano en 78 ediciones en ganar esta carrera. Pero antes de entrar en lo que pasó en esas montañas, primero tienes que conocer a los 3 hombres que se presentaron en la línea de salida con la misma intención y entender por qué solo uno pudo cumplirla. Hay una región al sureste de Francia donde los Alpes no son decorado, son un examen, el Delfinado, la antigua provincia donde los reyes de Francia enviaban a sus herederos a gobernar antes de subir al trono, lleva desde 1947 organizando una carrera de ciclismo que el pelotón profesional usa como termómetro antes del Tour de Francia. En 78 ediciones por esas montañas habían pasado Merckx, Hinault, Froome, Pogačar, habían ganado los mejores de cada generación y ninguno había llegado desde México. Ninguno hasta esta semana. Pero antes de continuar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las mejores historias del ciclismo. Ahora sí, vamos con esto. Paul Seixas llegaba como llegan los herederos al trono, con la corona puesta antes de que empezara nada. 19 años, francés, el corredor que había barrido todo lo que había tocado en la primera mitad de la temporada. País Vasco, Ardenas, clásicas de primavera. El ciclismo francés llevaba décadas esperando a alguien así y ahora lo tenía. No era arrogancia de la prensa, era lógica deportiva. Seixas era el mejor corredor de aquella salida sobre el papel y todo el mundo lo sabía. Juan Ayuso llegaba desde el otro lado de una historia que él e Isaac conocían bien. Hasta hacía pocos meses habían sido compañeros en el UAE Emirates, habían entrenado juntos, habían rodado los mismos puertos de preparación. Ahora Ayuso llegaba con Lidl Trek como rival declarado, con la ambición de alguien que necesita demostrar que la decisión de cambiar de equipo fue la correcta. Conocía a Isaac mejor que casi nadie en el pelotón, y Isaac lo conocía a él. E Isaac del Toro llegaba con 59 días de silencio encima. Una caída en la Itzulia le había roto el músculo del muslo derecho y golpeado la cadera. 2 meses fuera mientras el calendario giraba sin él, y cuando volvió, él mismo bajó las expectativas antes de que alguien se las pusiera. No estaba al nivel que debería, lo dijo, y la prensa europea le tomó la palabra porque tenía a Seixas delante y no necesitaba buscar más lejos. Lo que los papeles no recogen nunca es lo que Isaac del Toro lleva dentro cuando tiene algo que demostrar. Las primeras 5 etapas de esta semana tienen la apariencia engañosa de algo que todavía no ha empezado. Fugas para velocistas, jornadas de transición, el pelotón rodando sin mostrar las cartas, mientras la montaña espera al fondo del calendario. Isaac guardó, no atacó, no se expuso, no malgastó ni una caloría de más. Mientras Almeida se descolgaba en los sprints con valores anormales en sangre que el propio portugués no sabía explicar. Mientras Oliveira abandonaba antes de que llegara a la montaña, el equipo se iba quedando sin músculo etapa a etapa. Isaac seguía ahí, rodando en silencio, comprimido como un resorte que nadie sabe todavía cuánta tensión acumula por dentro. Pero había una señal que los que miraban con atención podían leer. En la contrarreloj por equipos, con Almeida hundiéndose y el UAE mermado hasta el límite, el equipo mexicano fue el más rápido del pelotón en el primer control de tiempo, con el equipo más débil posible para ese formato, primeros en el primer control. Ahí ya había algo que no entraba en ninguna clasificación oficial, pero que decía más que todos los datos de la semana. El 6º día fue la primera vez que la semana mostró su verdadera cara. Crest Voland, primer final en alto de verdad, primeras rampas que filtran sin piedad lo que hay debajo del barniz de cada corredor. Y Paul Seixas hizo exactamente lo que todos esperaban de él. Encendió el rodillo. Impuso un ritmo que partió el grupo de favoritos en cuestión de pedaladas. Ayuso se dio 23 segundos, incapaz de aguantar el paso del francés. Jorgenson tampoco pudo mantenerse. Solo hubo una rueda que no se soltó de Seixas. Una sola en todo el pelotón, la de Isaac del Toro. Los dos llegaron juntos a meta, separados del resto, sin que ninguno le hubiera sacado ni un segundo al otro. Y eso, en el lenguaje del ciclismo de alto nivel, no es un empate, es una declaración. Seixas había hecho lo que hacía siempre: atacar, dominar, destruir. Y por primera vez en la semana había encontrado una rueda que no cedía, una rueda que no pedía permiso para estar ahí. 2 hombres llegando al mismo tiempo a Crest Voland, con Ayuso ya a 23 segundos y el Gran Colombier esperando 2 días después, significaba una sola cosa: esta carrera se iba a decidir entre ellos dos. Y ninguno de los dos lo sabía mejor que el otro. La 7ª etapa fue el día en que esta carrera se convirtió en algo que va más allá de los resultados.
todos, el Grand Colombier. 17 kilómetros con rampas que tocan el 11%, la montaña más exigente de la semana antes del Solaizón. Y antes de que la subida llegara, la carrera ya se había roto de una manera que nadie tenía escrita en ningún guión. A 106 kilómetros de meta, en un descenso cubierto de grava que la organización tuvo que neutralizar, Seixas cayó. El asfalto francés contra el cuerpo del favorito. Cuando volvió a ponerse en marcha, el pelotón le sacaba más de 3 minutos y medio. 3 minutos y medio con el Grand Colombier esperando al final del día. Cualquier otro corredor habría calculado el daño y habría gestionado la sangría. Seixas no. Con sus gregarios abriéndole camino uno a uno, el francés empezó a remontar con una determinación que tenía algo de épico y algo de suicida al mismo tiempo. Los 3 minutos se fueron convirtiendo en 2, en 1, en 30 segundos. A 37 kilómetros de meta contactó con el pelotón. Lo que había hecho era extraordinario, pero el cuerpo no olvida lo que le has pedido y el Grand Colombier todavía esperaba al fondo. Mientras Seixas remontaba, Lidl Trek tomó el mando del pelotón con una sola idea en la cabeza: llegar a la subida final con el ritmo tan alto que el francés, agotado por la remontada, no pudiera responder cuando llegara el momento del ataque. En las primeras rampas del Grand Colombier, la deuda empezó a cobrarse. Seixas sufría. El pelotón lo dejaba atrás pedalada a pedalada. El hombre que había remontado 3 minutos y medio no tenía piernas para lo que quedaba. Quedaron 6 corredores en cabeza cuando la subida apretó de verdad. Y a 6,7 kilómetros de la cima, Ayuso atacó, sin aviso. Un movimiento explosivo que partió el grupo en el instante. El español se fue en solitario y voló. A 5,5 kilómetros tenía 17 segundos. A 5 kilómetros más de 24. Lidl Trek se frotaba las manos. El plan había funcionado: desgastar a Seixas con el pelotón y lanzar a Ayuso cuando el francés ya no pudiera responder. El excompañero de Isaac construía su victoria metro a metro, mientras el grupo de perseguidores miraba sin que nadie se moviera. Nadie excepto uno. A 4,2 kilómetros de meta, Isaac del Toro saltó del grupo como si la semana entera hubiera sido la preparación de ese momento. No fue un cambio de ritmo, no fue un tanteo, fue una explosión seca y sin negociación que no esperó respuesta de nadie, porque nadie tenía con qué responder. Isaac se fue solo a perseguir a Ayuso, que seguía teniendo 15 segundos de ventaja en las rampas más duras del Grand Colombier, sin equipo detrás, sin nadie que le marcara el esfuerzo, solo él y la montaña, y una cuenta atrás que los números iban escribiendo en tiempo real. A 4 kilómetros, 15 segundos. A 3 kilómetros, 11. Cada pedalada del mexicano era un segundo menos. Ayuso miraba hacia atrás y veía cómo la figura crecía. A 2 kilómetros la brecha seguía cayendo. El español llevaba atacando desde los 6,7 kilómetros y la montaña cobra con exactitud matemática lo que le has pedido antes de tiempo. A 1,7 kilómetros, Isaac tenía a Ayuso en el punto de mira. La imagen de lo que estaba pasando era de una crueldad deportiva difícil de describir. El hombre que había sido su compañero, que había rodado miles de kilómetros a su lado, mirando hacia atrás y viendo que era precisamente Isaac quien llegaba sin bajar el ritmo, sin mostrar sufrimiento, sin ninguna señal de que fuera a detenerse. A 1,5 kilómetros, Isaac lo alcanzó, y tal como llegó, sin parar, sin conceder un segundo de respiro, aceleró. Un estacazo limpio y definitivo. Ayuso intentó responder. Una pedalada. 2. No pudo. Isaac se marchó hacia la cima del Grand Colombier, con Seixas a más de un minuto detrás, pagando el precio físico de haber sido extraordinario demasiado pronto, y con Ayuso viendo cómo la espalda del mexicano desaparecía por la curva de arriba sin que hubiera nada que hacer. Cruzó la línea con los brazos al cielo, y lo que quedaba para el día siguiente iba a ser el último acto de una guerra que ya tenía un nombre favorito. La noche entre el Grand Colombier y el Plateau de Soissons fue la noche más larga para los que todavía creían que podían arrebatarle algo a este mexicano. Seixas amaneció con los brazos llenos de vendas, el codo especialmente dañado por la caída, incapaz de sujetar bien el manillar en los descensos. En el primer puerto del último día, se descolgó del pelotón, fue hacia la parte trasera, paró el coche médico y poco después puso pie a tierra al kilómetro 32 de 120. El Tour de Francia estaba en 3 semanas. En el ciclismo, cuando el objetivo más importante está cerca, hay cálculos que no se hacen en voz alta, pero que el corredor conoce de memoria mejor que nadie. Con Seixas fuera, la carrera tenía un solo duelo pendiente, y Pablo Torres, el único gregario que le quedaba a Isaac, abrió el último acto de la mejor manera posible. Subió las primeras rampas del Plateau de Soissons encabezado
cabeza del pelotón con un ritmo que desmanteló todo lo que los equipos rivales habían planeado, dejando el grupo desorganizado y a los demás sin argumentos para frenar lo que venía. Cuando Torres se apartó con las piernas vacías tras haberlo entregado todo por su compañero, Isaac atacó. A 9 kilómetros de la cima, el movimiento más ambicioso y más brutal de toda la semana, con 11,5 kilómetros de subida al 8,9% por delante. Con toda la fatiga de los Alpes acumulada, atacó igual, como si los días anteriores hubieran sido el calentamiento de ese momento. A 7 kilómetros, 28 segundos sobre el grupo entero. Luke Tugwell, el australiano que había llegado al último día como líder de la carrera, perdía el maillot amarillo en tiempo real mientras la brecha seguía abriéndose sin parar. A 6 kilómetros, 42 segundos. Ayuso lanzó un contraataque a 5 kilómetros para ir a por el podio y los cálculos no le salieron. La diferencia se mantuvo encima de los 50 segundos hasta la cima sin moverse. A 1 kilómetro de meta, Isaac cruzó la pancarta en completa soledad, con más de 50 segundos sobre el segundo. A 500 metros, el cronista que seguía la carrera en tiempo real escribió 3 palabras que lo resumieron todo: Isaac del Toro disfruta. El corredor que había llegado a esta semana con 59 días de lesión encima, que la prensa europea había ignorado como favorito, que había visto cómo su equipo se deshacía etapa a etapa, cruzó la línea de meta del plató de Solasson saboreando los últimos metros con los brazos al cielo. Campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. El primer mexicano en 78 ediciones en levantar el trofeo, que llevaba casi 8 décadas pasando por las manos de los mejores ciclistas del mundo. Tugwell quedó segundo en la general a 54 segundos. Ayuso tercero a 1 minuto y 17. Y esta carrera, que en 1947 nació para devolver la alegría a una región que salía de la guerra, tiene ahora un nombre nuevo en su palmarés. Un nombre de Culiacán. Un nombre que llegó sin equipo, sin forma declarada, sin que nadie apostara por él. Y se fue con el trofeo bajo el brazo y toda Francia preguntándose en voz alta cómo había pasado esto. En 3 semanas empieza el Tour de Francia en Barcelona. Seixas irá, Ayuso irá, e Isaac del Toro irá de gregario de Pogačar. Al menos eso dice él. Pero la vieja tierra del Delfinado, donde los herederos al trono iban a aprender lo que significaba gobernar, acaba de ver algo que no había visto en 78 ediciones. Y cuando llegue la montaña en julio, cuando los Alpes y los Pirineos del Tour pongan a cada corredor en su sitio, lo que pasó aquí va a ser la referencia más importante que tiene el pelotón para entender de qué está hecho Isaac del Toro cuando la carretera se pone imposible y los demás ya han dado todo lo que tienen. ¿Cuál fue el momento de esta semana que más te impactó? ¿El duelo con Seixas en Cres-Voland cuando solo Isaac pudo seguirle? ¿El estacazo a Ayuso en el Gran Colombier? ¿O el ataque a 9 kilómetros en el Solasson cuando todos esperaban que esperara? Déjamelo en comentarios. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Nos vemos en el Tour de Francia.